Ok, muy bien. Entonces doy la bienvenida a todas y a todos en esta noche de martes 17, que corresponde la clase de legislación aplicada a la empresa 1. Vamos a iniciar entonces con el primer grupo y en este caso sería a los compañeros que les tocó el tema acerca de la iniciativa de ley. Así que es el tiempo de ustedes ahorita, señorita Beatriz. Lick, Verónica, que es mi otra integrante del grupo, dice que le podemos dar 2 minutos. No sé si puede pasar otro grupo, porque creo que tiene dificultad con la computadora, pero sí está lista. Si querés, puedo compartir. El problema es de que tiene que ir en orden porque los temas que se han dado han sido en el proceso de cómo se va formando la ley. No podemos hablar de otro tema si no tenemos a la mano lo que es la iniciativa de ley, que es el primer paso que se requiere para poder darle creación a la ley. Así que comencemos ya en el orden como tal, vea que sería. Licenciado, y si da para habilitar, porque no puedo compartir la pantalla. Ok, déjeme ver aquí. Gracias. ¿Qué sería para usted, va? Sería para esta computadora que tengo aquí. Sería para Jesús Chávez. Sí, Jesús Chávez ahorita. Vale, quiero ver ahorita. Vaya. Sí, va. Ok, vaya. Entonces ahorita tiene ese hospedador Jesús Chávez para que pueda trabajar ahí. Ok. Hola. ¿Listos? Perfecto. Cuando usted diga, Lick, Ahorita comenzamos. démosle. Ok. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nuestro equipo está conformado por Jesús Alfredo Chávez Posada, Verónica Radagani Cuellar Arévalo y mi persona Beatriz Elizabeth Fernández Pérez. Verónica. ¿Y quién Verónica, más dice? Solo veo 3 anotados ahí. Sí, solo nosotros 3 somos. Ah, vaya. Dele, pues. Y el tema que nos tocó a nosotros es la iniciativa de ley. En siguiente diapo. Para continuar, nuestro objetivo general del tema de iniciativa de ley es analizar los aspectos más relevantes de la iniciativa de ley. Asimismo, indagar de la manera que deben de estar estructuradas según la Constitución salvadoreña. Objetivos específicos son interpretar qué es la iniciativa de ley, determinar los procesos que conlleva para realización de iniciativas aprobadas, conocer cuál es la finalidad de la iniciativa de ley, la cual todo es muy importante aquí. Y pasaremos con la siguiente. Primeramente, vamos a comenzar con la interrogante, que es la iniciativa de ley. Primero, es un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras de Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones o constituciones legales,
representa el acto jurídico con el que da el inicio proceso legislativo. De igual modo, es importante que se realiza en el órgano legislativo, que es la parte donde de iniciativa de ley que se concretiza en una propuesta por escrito. Ahora contestaremos la siguiente interrogante, que es: ¿cuánto es el tiempo de la aprobación de la iniciativa de ley? Algunas iniciativas han visto la luz casi de formas instantáneas. Existen al menos 12 que, representando poco menos del 2%, se han publicado el mismo día en que fueron emitidas. De que trataban 5 de estos fueron referentes a elecciones de funcionarios. Dejaré a mi compañero. Muchas gracias. ¿Quién aprueba la iniciativa de ley en El Salvador? Según nuestra Constitución, tiene exclusivamente la iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República, por medio de los ministros que tiene, como es el ministro de Justicia, el ministro de Salud. Entonces, esos son los ministros por los cuales se hace el presidente una aprobación de iniciativa de ley. La Corte Suprema de Justicia también entra en esta materia y por parte del órgano judicial. En este caso, ¿cuál es la función de la iniciativa de ley? La iniciativa de ley en sentido estricto es un acto mediante el cual se origina el proceso de formación de ley que determina en forma vinculante la asamblea legislativa para darle el trámite. En ella se obvia la circunstancia de la Constitución. Esto último significa que, producida la iniciativa de dicho órgano, está obligada a discutir el texto con la independencia de la decisión que definitivamente adopte. Esto, en consecuencia de la iniciativa, es la fase primigenia del proceso de producción de la ley. De acuerdo con la interpretación del artículo 133 de la Constitución, que parte de un criterio gramatical, parecería que esta disposición estatúe una atribución privilegiada cuyos únicos titulares son los funcionarios y las entidades que se indican a tal disposición, con la exclusión de otros. Bueno, sin embargo, esta no es la interpretación más adecuada, dado que su carácter aislado y descontextualizado, que en ella se obvia las circunstancias de que la Constitución permite de los consejos de los ministros. También en la Ley de Presupuesto General del Ingreso y Egreso del Estado para cada ejercicio financiero fiscal. De esta forma, al existir otro órgano con iniciativa de ley distinto de los previstos del artículo 133, el adverbio exclusivamente no debe entenderse como una exclusión de titulares, pues existe otra disposición constitucional que también rompe esta posibilidad, que se puede malinterpretar el artículo, ¿verdad? Es por eso que el término exclusivo del artículo 133 debe entenderse como una exclusividad de materias. Si bien la iniciativa parlamentaria y ejecutiva aluden a cualquier ámbito,
de la realidad, pues así exige el principio democrático y pluralismo. Prácticamente eso lo que quiere decir de que cuando se aprueba una ley, prácticamente tiene que tiene que mandar a revisión para la Asamblea Legislativa y de igual manera se tiene que ver si se aprueba, ¿verdad? O se desaprueba. En este caso, como un ejemplo que teníamos el año pasado entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que nunca se ponían de acuerdo al momento de aprobar una ley, o el presidente lo vetaba o la Asamblea Legislativa lo desaprobaba en este caso, ¿verdad? Nunca había un equilibrio. A continuación, mi compañera seguirá con la exposición. Buenas noches. Bueno, yo les estaré hablando sobre cuáles son los procesos de la iniciativa de ley en El Salvador. De acuerdo a la Constitución de la República, el proceso de formación tiene 4 etapas. Lo que es la etapa 1, que es la fase de iniciativa de ley, la fase 2, que es la fase legislativa, fase 3, ejecutiva y la publicación. La primera fase es cuando se da lo que es una aprobación de la ley, que es lo que ellos están en proceso, que quieren tener la aprobación del órgano legislativo y ejecutivo, que ahí mismo está la fase 2 y 3, que ellos aprueban con votos. Si todos están de acuerdo con esa ley y entonces se tiene que hacer lo que es la aprobación y votan entre el órgano legislativo para tener lo que es esa iniciativa de ley. Y así se puede hacer lo que es la ley, aprobar, y cuando ya está aprobada por el órgano ejecutivo y legislativo, ya se puede hacer la publicación, ya sea en el diario de hoy, en el diario, perdón, y también se puede hacer ya público. Ellos dan las conferencias que ya está aprobada esa ley. Tenemos como ejemplo la ley que se aprobó el uso de las bicicletas, que fue una aprobación que tuvo más de 77 votos por el órgano legislativo y ejecutivo. Y entonces así se puede aplicar lo que es la iniciativa de ley, que tienen que estar aprobados por los 2 órganos para que se pueda hacer una ley en el país. Y a esto concluimos. Esos es unos ejemplos. ¿Cuál es el documento que tiene que ir firmado y sellado por la Asamblea Legislativa por fecha y hora donde se aprueba lo que es la ley? Y en conclusión, nuestro equipo, que es necesario recalcar que las iniciativas de ley es importante porque es un mecanismo mediante el cual se presenta una discusión y aprobación o rechazo de parte del Pleno de la Conformidad de la República en El Salvador. Es un documento donde debe contener lo que es el nombre completo, número de identidad, domicilio y firma de los que apoyen lo que es la iniciativa. También el Tribunal Supremo Electoral debe realizar el proceso de verificación de los datos, y que sin embargo los diferentes ordenamientos jurídicos tienen regulado la iniciativa, y puede permitir a otros órganos constitucionales también procesar la iniciativa de ley. Gracias.
Ok. No sé si existe alguna pregunta por parte del resto de los compañeros. Algún puntito que no les haya quedado claro para explicarlo. Si no lo hay, entonces vamos a escuchar al grupo número 2. Yoli, Ok. solo me gustaría saber formalmente, sí ya vimos como que los pasos para lo que es la iniciativa de ley, pero ya a la hora de presentarla, ¿cuál es la estructura que debe llevar el documento, por así decirlo? Que depende el documento que va para el inicio de lo que es la iniciativa de ley. Es un escrito donde se le solicita a la asamblea que contemple un borrador, porque ya tiene que ir también hecho el borrador de la ley. Entonces lo que se hace es que se presenta ese borrador, dice, mire, aquí traigo ya un machote o borrador o proyecto de la ley para que la asamblea lo estudie. Entonces, en primer lugar, juntamente con el escrito, se presenta el borrador de la ley que va a estudiar la asamblea. Entonces, ya media vez introducido a la asamblea, pasa a la comisión. La asamblea está compuesta por comisiones, son grupos de trabajo que abarcan diferentes temas, tema de economía, tema de educación, el tema también de las finanzas, la comisión de Hacienda que le llaman. Dependiendo de la ley que se vaya a crear, así lo pasan a esa clase de comisión. Entonces ya esa comisión, que son los expertos en ese tema, estudian juntamente con el equipo técnico si en efecto la ley está bien, si hay que hacer algún cambio, si riñe con otras leyes o la Constitución. Entonces, en un caso ya revisado y todo está correctamente, entonces ya ellos votan por un dictamen para que vaya al conocimiento de la Asamblea General. Hasta ahí es el primer paso. De ahí vamos a seguir viendo, según el grupo número 2, qué es lo que sucede después de la iniciativa de ley. ¿Ok? Gracias. ¿Respondí a su pregunta, Brando? Sí, gracias. Okay. Bien, entonces, ¿quién quiere el dominio del grupo número 2? ¿A quién se lo damos? Yoli, yo soy. Brando. Sí. Vamos a ver. No lo tengo yo ahorita acá, el compañero que se lo di, para que él se lo dé a Brandon, por favor, que lo haga hospedador. Ya. Gracias. Okay. Ok, entonces, muy buenas noches, licenciado González, muy buenas noches, compañeros. En esta ocasión, a nosotros, el grupo 2, nos ha tocado el tema dispensa de trámite. Nuestro grupo está conformado por Brandon Efraín López Ramírez, Miriam Lisset Monterrosa Rivera y mi persona, Andrés Jafet García Orellana. Y bueno, yo con todo gusto les voy a presentar lo que es el inicio del tema, la introducción en este caso, dejarles comentarles de que bueno, para este trabajo hemos investigado el tema de dispensa de trámite, por supuesto, el cual podríamos definir así brevemente como la acción de exclusión a la ley aplicada, a la ley que se aplicaría a un individuo o entidad, siempre en cuando sea previamente autorizada y sea de acuerdo a la ley. Aun si mi compañero me hace el favor de pasar a la siguiente página. Aquí, muchas gracias. Y bueno, comentarles también
de que para lograr un punto de vista más completo con respecto al tema de esta investigación, pues tomamos en consideración lo que dice el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Asimismo, también repasaremos importantes casos, bueno, de excepción, lo que consideraríamos como excepción a, a este acto que, claro, siempre tenemos que tomar en cuenta. También quisiera hablarles un poco de, bueno, nuestros objetivos en esta investigación. Nuestro objetivo general sería, bueno, lograr una visión más completa sobre la dispensa de trámite, presentarles de manera digerible esta información y también de cierta manera simplificando su marco legal para así saber su correcto funcionamiento y aplicación, como también dos objetivos específicos: obtener dominio del reglamento que tiene la Asamblea para con la dispensa de trámite, saber las excepciones legales a la aplicación de esta dispensa. Y muchas gracias. Dejo a mi compañero con el siguiente tema. Buenas noches a todos los compañeros y a todas las compañeras, licenciados. Somos del grupo 2 y en este momento vamos a pasar a explicar qué es, para qué sirve, en qué momentos aplica y en qué momentos se efectúa la dispensa de trámite. Como primer punto vamos a definir qué es la dispensa de trámite. La dispensa de trámite, según esta definición, es el acto el cual se exonera a un particular obligación de cumplir una ley de carácter general para satisfacer un requisito legal. El acto de la dispensa solo puede realizarse cuando lo autoriza la ley y constituye un medio por el cual se da a la norma legal una elasticidad que permite aplicar con mayor equidad, tomando en cuenta las circunstancias personales que no pueden ser previstas en una regla general. Perdón, no se me ahí está. A manera de aclaración, comentarles que toda esta información, la fuente ha sido el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Específicamente los artículos desde el 76 hasta el artículo 86, donde se menciona, no en todos, pero sí de manera recurrente, lo que es la normativa para la aplicación y excepción de la dispensa de trámite. Ahora, una dispensa de trámite es un acuerdo del cuerpo colegiado, refiriéndose a la Asamblea Legislativa, para exentar todos los trámites internos a un asunto considerado de urgente resolución y que en la misma sesión que es presentado se somete a la consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y probable aprobación. Ejemplos de situaciones de proceder de una dispensa de trámite son una catástrofe natural, una crisis económica, una guerra, una pandemia como lo que actualmente estamos viviendo, inestabilidad social, entre otros. Dentro del reglamento interior de la Asamblea Legislativa se establece algunos casos de obligación de la aplicación, como son los límites territoriales entre los municipios, descripciones técnicas de inmuebles, presupuesto general del Estado, presupuestos especiales de instituciones descentralizadas y la ley de salarios y reformas a estos cuerpos de leyes, entre otros. En pocas palabras, lo que está queriendo decir el reglamento interior de la Asamblea Legislativa es que la dispensa de trámite es por decirlo así, un atajo o un recorte
de diferentes pasos o de diferentes discusiones que son necesarios para la aprobación de una ley. Entonces, la dispensa de trámite lo que hace es que se salta algunos de estos pasos para hacer más pronta la aprobación de estas leyes. Por eso mismo dice de que es para situaciones de carácter urgente. De carácter urgente. Ahora, las excepciones. En el caso de las excepciones dentro del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, podemos mencionar en el caso, este es tal cual está en el reglamento, en el caso de dictámenes que traten de límites territoriales, no podrá obviarse la lectura del mismo en la comisión respectiva para efectos de grabación. Considerando el artículo 80, menciona que para poder aprobar el proyecto de ley debe ser leído y debe ser leído y podrán discutirse por artículos. Se generarán las opiniones diversas para aprobar dicho proyecto y por lo cual hay que tomar en cuenta todos los artículos establecidos por ley. Si se genera observación a un artículo, se deberá presentar por escrito y se les proporcionará a los diputados una copia del proyecto de ley. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este momento. Ahora seguirá mi compañera Lisette. Buenas noches, licenciado y compañeros. Como ya lo mencionó mi compañero Brandon, la dispensa de trámite es un acuerdo de la Cámara con el propósito de restringir trámites internos a un asunto considerado de urgencia. En la misma sesión que es presentado se somete a la consideración del Pleno del Congreso para su análisis, discusión, votación y probable aprobación. Bueno, yo voy a mencionar sobre el artículo 80, que menciona que para que se pueda aprobar el proyecto de ley debe de ser leído y luego se deben de tomar en cuenta todos los artículos y se pondrán en discusión. Si se genera una observación a un artículo, se debe de presentar por escrito y se le debe de proporcionar a los diputados una copia del proyecto de ley. También otro artículo que menciona la dispensa de trámite es el artículo 83, que hace hincapié en la conducción del debate. Y en un caso que no se encuentren presentes la mitad de la sesión plenaria, uno de los diputados o de las diputadas que conforman la Asamblea Legislativa no podrán discutirse dictámenes ni correspondencia con dispensa de trámite, por lo cual toda la dispensa, como ya lo antes mencionado, debe ser discutida. La etapa de discusión desarrollada en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa comprende el examen del proyecto de la ley presentado por una de las comisiones del Parlamento, la que se debe de analizar con detalle, ponderando su convivencia y sus distintos elementos, como ya lo mencioné en el artículo 80. Y se debe de rendir un dictamen con sus conclusiones, recomendarlo y así aprobarlo o desaprobarlo. Un ejemplo de la dispensa de trámite se realizó el año pasado, en noviembre del año pasado, tras lo de la pandemia, que se aprobó la dispensa de trámite que avalía la disposición transitoria para garantizar la estabilidad laboral y para proteger a la población vulnerable en el marco de la pandemia del COVID-19. Bueno, esta ha sido mi parte y así hago pasar a mi compañero. Ya para finalizar,
Nuestras conclusiones como grupo, bueno, en general podemos concluir que la dispensa de trámite estaría entendida como la exclusión de las leyes aplicables hacia un particular por petición de un diputado y aprobado por la Asamblea, quien a su vez debe tomar el contexto con el fin de flexibilizar las leyes y así apoyar al particular afectado. También hemos pensado como grupo que, bueno, desde un punto de vista democrático, podríamos decir, el pueblo escoge a los miembros de un parlamento, los cuales tienen el poder de aprobar o sí, de aprobar proyectos de leyes y con el motivo de poner, con el motivo de así garantizar que se cumplan con los intereses poblacionales. Por lo tanto, toda dispensa de trámites siempre debe discutirse adecuadamente antes de poder ser aplicada para asegurarse que sea absolutamente legal. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Grupo número 2. Dejen de compartir ahorita ahí para liberar ok. Ok, gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes sobre lo que es la dispensa de trámite. En el primer grupo se habló acerca de la iniciativa de ley, o sea, iniciativa, alguien, así como su palabra lo dice, que tiene una idea de iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar el proyecto de esta ley para que lo aprueben. Y la segunda, el segundo grupo habló de la dispensa del trámite, que no es más que, vaya, como ellos lo han explicado, pero al reducirlo en 2 palabras podemos decir que es evitar toditos los trámites que debe llevar la formación de ley por causa de alguna emergencia. Entonces, solamente estaríamos hablando de la iniciativa de ley y saltarnos toditos los procedimientos. Desde la iniciativa de ley, inmediatamente el siguiente paso, aprueba Asamblea Legislativa, sin pasar por los diferentes procesos que son los temas que los grupos están exponiendo esta noche. Entonces, es decir, obviar los pasos, obviar los trámites, obviar todos los procedimientos y desde la iniciativa nos saltamos a la aprobación sin los demás trámites. Eso es lo que es la dispensa de trámite por alguna emergencia, así como lo explicaron los compañeros. Si no hay trámite, si no hay, perdón, algún interrogante, alguna duda, entonces vamos a pasar al grupo número 3, pedirle al compañero que tiene, pues, que está como hospedador para que se lo dé a otro compañero que es el que va a entrar con el grupo número 3. A mí. ¿Quién, perdón? ¿A quién? A mí, pásamelo. Ya. Se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. En esta noche les vamos a presentar el tema que nos tocó a nosotros, el grupo número 3, el cual es el veto presidencial. Los integrantes de este grupo nos conformamos por Yacel Batres, Paola Michelle Rodríguez, Rodrigo Morales y Asdrúbal Flores, mi persona.
Buenas noches, primero que nada. Como introducción a nuestro tema, cabe recalcar que el veto común es un instrumento pasivo para proteger la separación constitucional de poderes y los derechos de los ciudadanos en un marco de un sistema de controles y contrapeso. En El Salvador, la dinámica legislativa prácticamente no existe el veto parcial, sino que un veto total. Aunque el presidente únicamente rehace una parte del derecho legislativo, su acción es considerada como un veto total. Cuando hablamos sobre un veto presidencial, cabe aclarar que nos referimos a un mecanismo constitucional que faculta al jefe de Estado, que está electo en ese momento, para rechazar un proyecto de ley, es decir, una propuesta de ley que ha sido aprobada por el Poder Legislativo, pero que todavía no se ha dado como de manera definitiva. Los objetivos de este tema es, como objetivo general, investigar el alcance del veto presidencial y comprender sus antecedentes y las generalidades que tiene este. Y los objetivos específicos es analizar la forma del veto, del veto presidencial en El Salvador, así como se hace en el país, y también determinar sobre la consideración del artículo 168, sobre si recae la atribución de vetar una ley, que el presidente de la República pueda mandar a hacerlo. Buenas noches, mi nombre es Michelle López y vamos a comenzar definiendo qué es veto. Para comenzar, la etimología de esta palabra proviene del latín y que significa literalmente yo prohíbo. Esta se utiliza para denotar que una determinada parte tiene el derecho a parar unilateralmente una determinada pieza de legislación, y podríamos decir que un veto, por tanto, proporciona poder ilimitado para detener cambios, pero no para adoptarlos. En cuanto a la palabra veto presidencial, su definición es una atribución que el presidente adquiere para sancionar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación de algún aspecto de la norma, y en la práctica, el veto presidencial somete nuevamente al Congreso a la discusión de una materia de ley y por lo tanto no se refiere a un veto absoluto. El veto presidencial, o también conocido como veto aditivo, es una indicación o una facultad propia del presidente de la República para insistir en que se apruebe una propuesta. Si el presidente veta el proyecto, es devuelto a la Cámara de Origen con las observaciones mencionadas dentro del plazo de 30 días. Esto es como de manera general. De ahí, en cuanto a los tipos de vetos, tenemos el veto total, el veto parcial y el veto de bolsillo. El veto total se refiere al veto que el presidente rechaza expresamente firmar la totalidad del decreto de la ley y lo devuelve al Congreso con una explicación detallada de las razones por las que él se opone a dicha legislación. En el veto parcial, que también es llamado veto por párrafos o artículos, es el que permite al presidente modificar una ley eliminando parte de ella o modificando disposiciones individuales. Y el veto de bolsillo es aquel que sencillamente permite a un presidente negarse a firmar una ley. Los antecedentes, los antecedentes primarios del veto como mecanismo para impedir, rechazar u objetar decisiones legislativas provienen desde el derecho romano. Desde ahí provienen sus raíces y posteriormente se inserta durante mucho tiempo como una facultad únicamente de la monarquía y que daba amplias potestades al rey. Luego de esto evolucionó doctrinaria y normativamente hasta incorporarse como una atribución a cargo del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos para rechazar ya sea los proyectos de ley o en el caso defenderse de los abusos históricos del Parlamento. El veto presidencial se comprende actualmente como una figura de uso frecuente por parte del Poder Ejecutivo en el marco del procedimiento legislativo ordinario. En cuanto a la creación de las leyes, en su configuración normativa se encuentran consensos técnicos y también posiciones disidentes, o sea, la posición que el presidente tenga en ese momento. No obstante, existen coincidencias
sobre su concepción, ya que no se considera ni intromisión ni conflicto respecto de la función legislativa otorgada con preeminencia al Poder Legislativo. Ya entrando en cuanto a Latinoamérica, esta se incorporó en los primeros textos constitucionales y en sus inicios los constituyentes latinoamericanos coincidían con algunos elementos de la figura que traían de Estados Unidos. Sin embargo, se logró constatar que hicieron del veto presidencial una figura jurídico-política más amplia a la que incorporaron nuevas modalidades y elementos propios del constitucionalismo latinoamericano. Y de este modo el régimen normativo latinoamericano del veto presidencial es múltiple y más variado que el original veto presidencial de los Estados Unidos. No tenés el micrófono encendido. El micrófono lo tienes apagado. Compañero, tiene el micrófono apagado. Ahora me escuchan. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón. Empezando, como les decía, empezando por las generalidades, como primer punto es cómo influye el poder del veto en el papel y las funciones de que ocupa la presidencia. Considerando el ámbito y el alcance de poder del veto, puede resultar útil estudiar cómo se relacionan y se reflejan los controles y contrapesos con la Constitución en los aspectos siguientes. Como primer aspecto, el papel central del liderazgo en el marco de la Constitución y por lo tanto el segundo punto, el papel que se supone que ha de ejercer el poder del veto o control del liderazgo. El veto presidencial como método de protección de la Constitución viene siendo prácticamente una de las funciones tradicionales de poder del veto presidencial, que es proteger al público frente a las leyes que son abiertamente inconstitucionales o que se han promulgado de una manera muy constitucional. El veto presidencial como protección frente a las políticas perjudiciales y la corrupción, muchas veces las jurisdicciones, los presidentes pueden utilizar el poder del veto para poder evitar que se apruebe una legislación objetable por motivos normativos o sustantivos, sin necesidad de denunciar la supuesta falta de propiedad procesal o constitucional del proyecto de ley en cuestión. Y el veto en sí es un instrumento como liderazgo presencial, perdón. Uno de los principales avances de las democracias presidenciales durante el último siglo es el cambio de posición y percepción del liderazgo presencial. En el modelo clásico de separación de poderes se desarrolló en los siglos XVIII y XIX. Quien ocupa la presidencia era en principio el líder de la rama ejecutiva y el jefe de la administración, pero no era necesariamente el líder del país o del sistema político en conjunto. Vale, mi nombre es Ariel Batres y yo voy a continuar con qué motivos justifican el uso del veto. Tenemos tres motivos: el veto por motivos constitucionales o procesales, por política, y también hay prohibiciones de veto para algunos tipos de legislación. Con el primer caso, quiere decir que las constituciones pueden limitar el derecho de veto a los asuntos relacionados con la adecuación constitucional o procesal. Por regla general, el veto presidencial por motivos constitucionales se manifiesta a través de la remisión de la legislación al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional para que se decida sobre su constitucionalidad. Con el otro veto por motivos de política, quiere decir que en las democracias en las que se da en las democracias en las que se espera que el presidente adopte un papel de liderazgo y una formulación de políticas más activo. En este caso es habitual concederle un poder de veto discrecional amplio que puede ejercer por los motivos que se consideren adecuados.
El presidente en este caso puede, por tanto, vetar la legislación sobre la base de objeciones de política sin necesidad de mostrar irregularidades procesales o constitucionales. Y con el último punto de la prohibición de veto para algunos tipos de legislación, es que quiere decir que hay algunos tipos que no se tratan de la misma manera que los actos legislativos ordinarios, sino que estos pueden ser inmunes al veto presidencial. Y en este caso se deben tomar dos decisiones de diseño básicas en relación con el poder del veto. La primera es qué motivos justifican el uso del veto, y la segunda, cómo puede el poder legislativo invalidar el veto. Y seguido de eso, vamos a ver cómo se puede invalidar el veto. Hay 4 puntos de importancia: el veto absoluto, el veto calificado invalidable, el veto suspensivo y también la toma de decisiones sobre diseño. El veto absoluto es en muy pocos casos que las constituciones conceden al presidente un poder de veto absoluto, que quiere decir que el poder legislativo no puede invalidarlo. Y en principio, esto significa que ninguna ley puede entrar en vigor sin la aprobación de la presidencia. El siguiente, el veto calificado invalidable a través de una mayoría cualificada. Quiere decir que los vetos no pueden invalidarse mediante decisión posterior del poder legislativo. Y estos son los que se denominan en ocasiones vetos calificados. La mayoría de estas constituciones que prevén vetos presidenciales también permiten que el poder legislativo invalide el veto del presidente mediante voto por mayoría cualificada. El siguiente siguiente veto suspensivo es, permítanme, es aquel que en algunos casos el veto presidencial mantiene por un proyecto de ley en suspenso durante un plazo de tiempo determinado. Es decir, que durante este periodo el poder de veto es absoluto, ya que no se puede invalidar. Y con respecto a la toma de decisiones sobre diseño, esta es un requisito estricto de mayoría cualificada, por ejemplo de 2/3 o 3/4, que podría ser muy difícil la invalidación del veto presidencial por parte del poder legislativo. A su vez, esto podría complicar aún más los periodos con un gobierno dividido, es decir, cuando la mayoría legislativa y la presidencia corresponden a partidos contrarios, ya que en este caso cabe la posibilidad de que minorías relativamente pequeñas contasen con un poder desproporcionado y pudieran bloquear la legislación necesaria. Les dejo con mi compañero. Buenas noches. Como ya han podido decir todo lo que significa el veto presidencial mis compañeros anteriormente, les voy a explicar cómo funciona el veto presidencial en El Salvador. Esta está facultada y forma parte de los contrapesos del poder ejecutivo dentro del país y del poder legislativo. Así, mientras el presidente pueda vetar, en la legislación dentro del Congreso, o en este caso en el país la Asamblea, se puede superar este veto con un voto de 2/3 de ambas cámaras, justo como lo estaba diciendo Hazel anteriormente. Dentro de la República de El Salvador, el veto no es contemplado en el artículo 168 como una de las atribuciones y obligaciones del presidente. Sin embargo, en la práctica, este tiene un carácter fundamental y lo hemos podido apreciar a lo largo de todas estos años en los cuales con el presidente actual ha sido con un poco de mayor relevancia a nivel nacional. Paso, por favor. ¿Qué pasa si el presidente rechaza una ley, verdad? Utilizando el veto total, el presidente puede rechazarlo y esta queda expresamente nula, firmando la totalidad de la proposición de ley y la devuelve a la Asamblea o Congreso con una explicación detallando las razones. En la jurisprudencia se toma con que el veto no solo suspende el proceso legislativo, sino que se toma también respecto a la Suprema Corte, que sustenta que el Ejecutivo a través del veto tiene el derecho de intervenir en la formación de leyes. La siguiente, por favor. Y aquí en esta tenemos un ejemplo del veto presidencial dentro de El Salvador.
con el veto al decreto legislativo número 864, el cual fue realizado el 21 de abril del presente año. Y este indica que es reforma a las disposiciones transitorias para la sustitución de certificados de inversión previsionales, emitida mediante decreto legislativo número 789 de fecha 28 de septiembre del 2017, publicado en el Diario Oficial número 180, tomo 416 de esa misma fecha. Dentro de todo ese veto, indica el decreto que el decreto legislativo 864 tiene por objeto introducir una reforma al artículo 1, letra B del decreto legislativo 789 de la fecha del 2017 publicado en el Diario Oficial. Esto, a grosso modo, era un veto hacia una reforma de inversión dentro del país. ¿Y esto por qué se dio? Aquí el presidente Nayib Bukele hizo la facultad del veto que le otorga la Constitución de la República en el artículo 137, inciso primero, de la cual se consideró inconstitucional el decreto en virtud de transgredir los principios de contradicción y libre debate de discusión, tomando en cuenta los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República. Esto porque afectaba el equilibrio presupuestario en la vertiente relativa a la planificación con los artículos 226 y una violación al derecho a la seguridad social. Gracias. Vaya, y como conclusión, tenemos que, bueno, con respecto a todo lo que hemos abordado con anterioridad, afirmamos que el veto presidencial hace alusión a la negación de la sanción del proyecto o proposición de ley que está siendo sometida por el Poder Legislativo al presidente del Poder Ejecutivo. Vale. Según la práctica legislativa internacional, este presidente tiene un periodo determinado por la Constitución para emitirlo y enviarlo a la Asamblea Legislativa. Este veto puede contener objeciones, puede ser parcial o total, es decir, que puede ser rechazado totalmente o solo en parte. También puede ser un veto simple, que es el que se emite por una conveniencia o veto por constitucionalidad, que es el que transgrede a la Constitución. El veto es uno de los instrumentos que contribuyen a frenar en algunos casos cierta tendencia autoritaria o despótica del poder ejecutivo o del legislativo. Y esta situación depende del escenario principalmente político que se presente y es el que determina la forma de utilización del veto. En El Salvador, como ya lo mencionamos, a pesar de que el veto presidencial no aparezca contemplado en la Constitución, sí existen dos opciones más, que son la sanción y las observaciones. Además, tampoco existe el veto parcial, sino que solo uno total. Aunque el presidente únicamente rechace una parte del decreto legislativo, es considerado como veto total. El veto puede ser causado por distintos motivos, entre ellos los constitucionales o procesales y de política. Y por otra parte, este veto no solo suspende el proceso legislativo, al respecto, la Suprema Corte sustenta que el Ejecutivo, a través del veto y el derecho a iniciar, interviene en la formación de leyes. Y como recomendaciones, sí tenemos que hay que informarnos de lo básico con respecto al veto presidencial, porque siempre es importante saber estos conceptos y los momentos o motivos bajo los cuales se pueden aplicar. Conocer cuándo se puede aprobar, promulgar y vetar una ley, reconocer que hay qué personas y bajo qué cargos son las que están capacitadas para la decisión de un veto y de qué tipos que se realizan o bajo qué motivos. Hay que tener un criterio de análisis en el momento en el que se realice un veto, pues no está de más conocer cómo está nuestro gobierno, cómo está formado, qué partidos son los que tienen, y también saber qué pasaría en caso de rechazo de algún proyecto por completo, distinguir ciertas ventajas entre los tipos de veto. Por ejemplo, los partidarios del veto legislativo que afirman que los legisladores deberían estar facultados para obstruir las malas reglamentaciones. Y como último punto, que debemos conocer qué tipo de decisiones pueden tomarse y cuándo. Por ejemplo, cuando las leyes deben ser elegidas, que sea por el personal capacitado y con unas preferencias neutras. Gracias por su atención.
Muy bien, preguntó si de lo que han expuesto los compañeros hay alguna pregunta. Hemos ido caminando por partes. En primer momento hablábamos de la iniciativa de ley, es decir, iniciar con la creación de una ley, inventar una ley. Y esa pues ya dijimos que se presente en la asamblea a las comisiones. Por emergencia podemos obviar todos los pasos que ustedes están hablando y desde la iniciativa de ley nos podemos ir hasta la aprobación directa, si es posible en el mismo momento, que es la práctica. Cuando la Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo del presente año, que desde la mañana pasaron hasta la noche reunidos, si ustedes estuvieron por ahí viendo algunos fragmentos de esa reunión, decían los diputados, solicitamos la dispensa de trámite para aprobar tal cosa. Ya todos votaban y decía aprobado. Quiere decir, no vamos a hacer todo ese montón de trámites que se llevan varios días o varios meses, sino que inmediatamente aquí está la iniciativa de ley y ellos ya en el momento aprobados, ¿verdad? Tomando de base ese principio de dispensa de trámite. Pero el veto, como bien lo decían sus compañeros, sencillamente es decirle no a una ley. Y quien tiene esa facultad es el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo. Y como bien lo decían también, no hay vetos aquí en El Salvador. Pues. En otras legislaciones sí, pero acá no existen, así no se conoce como veto parcial, sino que es un veto, es decir, o un no o un sí que el presidente pueda dar. Lo que sucede es que un no podría ser toda la ley la veta, o podría ser que vete de la ley unos 2 o 3 artículos por ahí que que no estén correctos, o la regresa con observaciones. Entonces, el veto es la facultad que la ley le da al presidente de la República para que después que ha examinado la ley que la Asamblea aprobó, el presidente diga sí o no. Si dice que no, la devuelve a la Asamblea y ese es el veto. Reprochar la ley, devolverla a la Asamblea Legislativa. Ese es el veto. Bien, el grupo número 4, no sé si ya está listo para ver a quién le damos de hospedador. Sí, ya estamos listos. Ok. A usted se le daría de hospedador, señorita Rebeca. Sí. Bien. El último compañero que fue el hospedador se la puede traspasar a la señorita Rebeca. Okay. Bien. Solo me confirman si pueden ver por. Sí, se ve. Ok, tengan muy buenas noches. El tema que nos tocó a nosotros es el tema de sanción presidencial. Y en nuestro grupo está conformado por Ángela Jerusalén Escalante Tovar y mi persona, Rebeca Kie. Con respecto al proceso de formación de ley y sanción presidencial, necesitamos comprender qué es esto. Y la definición de sanción presidencial es el acto presidencial de otorgarle la aprobación a un proyecto o una proposición de ley aprobado por la Asamblea Legislativa. El término sanción por sí solo es el acto jurídico político por el cual el presidente de la República da el conocimiento positivo, da su aprobación al decreto legislativo expresando la voluntad política de convertirlo en ley de la República. Y con este efecto que continúa el proceso de formación de ley. Y en palabras más sencillas, la sanción presidencial es la aceptación de una iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo, cuyo acto corresponde al presidente de la República. Con respecto a la Constitución de la República de El Salvador y la sanción presidencial, hay ciertos artículos en los cuales... Disculpa, estás pasando las diapositivas. Solo vemos la primera.
Ok, sorry. Ok. Con respecto a la Constitución de la República y la sanción presidencial, vamos a mencionar ciertos artículos en los cuales se habla acerca de la sanción presidencial. Dentro de los artículos involucrados sobre la sanción presidencial, se aclara y se define a quién le pertenece sancionar las iniciativas de ley. Entre esos artículos están el artículo 135, 168, 136 y 137. Con respecto al artículo 168 del decreto 38, dice que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República sancionar, promulgar y publicar leyes y hacerlas ejecutar. El artículo 135, siempre del decreto 38, menciona que todo proyecto de ley, después de discutirlo y aprobarlo, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. Tenemos también el artículo 136, donde menciona que si el presidente de la República no tuviese objeciones o no encontrara objeción al proyecto recibido, firmará 2 ejemplares. En este caso, uno será devuelto a la Asamblea y el otro quedará en su archivo y se hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente. Y por último tenemos el artículo 137 que menciona que cuando el presidente de la República vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea dentro de los 8 días hábiles siguientes al día que lo recibió, puntualizando las razones en que funda su veto. Si dentro del término expresado no lo devolviere, se tendrá por sancionado y lo publicará como ley, que eso es lo que va a hablar mi compañera Ángela en este momento. Ok, dentro de la Constitución de la República, en el artículo 131, tenemos que la sanción del presidente de la República no será necesaria y menciona los casos en los que no es necesaria, que son los ordinales del 1, el 2, el 3, el 4, de ahí se salta hasta el 14, el 15, el 17 y 18, 19, 20 y de ahí hasta el 32, 34, 35, 36 y 37. Entonces aquí aclara de que no es necesaria una aprobación del presidente en estos casos. Casi no le oímos, perdón, a la compañera. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Entonces... Más o menos. Ok, entonces en estos artículos, en el artículo 131 se detalla cuándo no es necesaria la sanción o la aprobación del presidente de la República. Siguiente. Y tenemos lo que es el incidente de la sanción táctica. Bueno, aclarar que la sanción o la aprobación se hace efectiva cuando el presidente firma, pues deja su firma como eso es uno de los requisitos que no puede faltar para que el proyecto o proposición se convierta en ley, como lo afirma el artículo 136. Y el presidente de la República deberá sancionar en forma expresa, vetarlo o devolverlo con observaciones en el plazo de 8 días hábiles. Si pasan esos 8 días hábiles y el presidente no hizo ninguna actividad, se asume y se da lo que es la aprobación de la ley. Si no hay actividad por parte del presidente durante el lapso de 8 días, el presidente pues expresa su voluntad de sanción tácticamente. Esto quiere decir que la ley está aprobada. Entonces a eso se le llama el incidente de sanción táctica. Y gracias, esta es la explicación sencilla de lo que es la sanción presidencial. Es el presidente aprobando por medio de su firma la iniciativa de ley. Gracias, buenas noches.
No sé si ya finalizó. Sí, licenciado, ya finalizamos. Hola, hola. Hola. Sí, ya finalizamos la exposición. Ah, ok. Entonces, dejemos ahí de compartir entonces. Muy bien. Entonces, quien tenga ahorita, o sea, el hospedador me lo pasa, por favor. Ok. Bien, entonces, aquí tengo 4 grupos. No sé si alguien más me hizo falta o ya todos pasaron. Falto yo, Alex. Vaya, Diego, démosle entonces. Ok. Quien tenga, o sea, el hospedador, páseselo a Diego, por favor. Solo me confirman si se mira, por favor. Sí, se mira nítido. Perfecto. Bueno, primero buenas noches a todos, ¿verdad? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Creo que estos son temas importantes por el tiempo en el que estamos viviendo. Creo que nosotros escuchamos que el presidente hizo tal cosa, que la ley tal, que la otra ley que pasó esto, el veto y la iniciativa de ley. Creo que esto lo hemos escuchado durante estos últimos 2 años. Y creo que es importante todo lo que ahorita se ha estado hablando. En este caso, pues a mí me tocó la parte de la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la formación de ley. Primero, para decir, vamos a empezar qué es ley. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento, conlleva a una sanción. Eso lo voy a mover. Conlleva a una sanción. Perfecto. En este caso vamos a ir desglosando un poco para poder entender qué es esto de la Corte Suprema de Justicia. Primero empezamos con esto de la ley y su concepto. La ley, nosotros sabemos que al llevar un incumplimiento, pues tiene, le podemos llamar su castigo, y es un castigo, una penalización, le podemos llamar, este incumplimiento. Esta es la ley. Vamos a empezar hablando desde el Estado. Podemos decir qué tiene que ver. Es importante por todo lo que hemos estado hablando y ahorita vamos a ir llevando poco a poco para después concluir. El Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. En el caso de nosotros, El Salvador, es un Estado soberano y esta soberanía reside en el pueblo. Es decir, nosotros como pueblo tenemos la decisión por medio del sufragio, de la emisión del sufragio, es decir, del voto, de escoger a nuestros gobernantes. No es una total soberanía, no es centralizado, sino que la soberanía recae en nosotros como pueblo. Nosotros escogemos a nuestro representante en el Ejecutivo, que es el presidente, y esto forma el Estado democrático que queremos estar. Este Estado tiene 3 poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En cuanto, venimos hablando de la ley, ¿verdad? En cuanto al legislativo... Diego, perdón, Diego, yo casi no oigo, no sé si los demás compañeros oyen, pero yo estoy oyendo bien, bien suavecito.
Perdón, Lick, me voy a acercar un poquito más. Perdón. Okay. No sé si ahora me escucha un poco mejor. Ajá, mejor un poco. Ok, perfecto. Entonces, este estado del que estábamos hablando, tiene tres poderes. Está formado por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí tenemos un ejemplo: el legislativo es el que hace leyes, el ejecutivo el que lo ejecuta y el judicial el que las evalúa. Ahora nos vamos a concentrar en uno, que es el poder judicial. En este poder es el encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes, como antes mencionábamos, y junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo, crean estas leyes que hemos estado hablando, mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en resolución de conflictos. Este poder judicial está integrado o conformado por la Corte Suprema de la Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias. Entonces, para que vayamos desglosando, partimos del Estado. El Estado tiene tres poderes. En el poder que nos vamos a concentrar es en el Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene un ente principal que es la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia en El Salvador es el máximo instituto rector de la Administración de Justicia. Este es la Corte Suprema de Justicia, pero esta Corte Suprema de Justicia tiene funciones. Implica la resolución entre unas tantas funciones que tiene. De las más importantes es implicar la resolución de un problema jurídico que puede o no ser constitucional, sin que dichos tribunales se sitúen en una relación de hegemonía sobre los demás órganos del Estado. También la función judicial propiamente dicha de los tribunales consiste, por ende, en resolver controversias jurídicas de diferente naturaleza que pueden ser civiles, mercantiles, penales y administrativas. Dentro de la función de la Corte Suprema de Justicia están estas dos. Son importantes, hay más funciones, pero estas son las dos principales que podemos rescatar. Y esta Corte Suprema de Justicia, pasando aquí, podemos volver Estado, tres poderes del Estado, nos concentramos en el Poder Judicial, ente principal del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, y esta está conformada, tiene sus funciones, y está conformada la Corte Suprema de Justicia por la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso y Administrativo. En este caso, como estamos hablando de ley e iniciativa de ley, nos vamos a concentrar en la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidades de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, las habeas corpus y las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Es decir, en términos simples, la Sala de lo Constitucional es quien dicta, quien revisa la Constitución y dicta qué es lo que se va a hacer, incluso cuando hay controversias entre el legislativo y el órgano ejecutivo. El legislativo, que es la Asamblea Legislativa, el principal representante, y el órgano ejecutivo, como lo hemos visto, el presidente de la República. Entonces, vamos a ver un ejemplo claro de dónde está la intervención de la Corte Suprema de Justicia, específicamente por medio de la Sala de lo Constitucional, como lo hablamos anteriormente, porque son los encargados de ver estas leyes y las controversias entre el legislativo y el ejecutivo. Vamos a poner el ejemplo y tratar de poder explicar un poco. Tal vez el Lick nos puede después profundizar un poco más, pero vamos a tratar de poner un ejemplo que es lo actual, lo que estamos viviendo desde el año pasado, el año 2020, que es el ejemplo de la pandemia que vivimos, COVID-19. ¿Y dónde está la intervención del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional? Pues el pasado año 2020, el señor presidente Nayib Bukele, para poder afrontar esta pandemia, pues que realmente
todos, no es nuevo para todos que es algo nuevo, un virus nuevo, no, totalmente no conocido. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, el proceso que ellos recomendaron era el uso de tapabocas, el confinamiento, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Entonces el señor Nayib Bukele continuó con estas propuestas mundiales que habían y presentó una propuesta de ley, la cual era confinamiento total y evitaba la libre circulación de la población debido al alto índice de contagios a causa de la pandemia COVID-19. Fue un momento donde creo que va a quedar marcado para todos los que lo vivimos, un confinamiento total. Algunos no estábamos acostumbrados a estar encerrados, pero se hizo la ley en ese momento y era lo mejor, era la única manera conocida de afrontar dicha situación y esta enfermedad. Entonces, el presidente crea esta ley, confinamiento total y no nada de libertad a la hora de movilizarse. Se envió la ley a la Asamblea Legislativa para ser evaluada y aprobada mediante los votos de la mayoría de los diputados. Como un proceso, aquí podemos ver un proceso simple tal vez de cómo es este proceso de ley para que sea aprobado con los diputados. Sucede que los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, es decir, el representante, ¿verdad?, del Poder Legislativo, como lo vimos anteriormente, en su mayoría votaron por la no aprobación de dicha ley. Entonces, la Asamblea crea una nueva propuesta de ley que tenía que ser aprobada por el Ejecutivo, que es el presidente de la República. Que en este caso, pues, es nuestro presidente Nayib, el cual su representante es el presidente de la República, como le explicaba. Sucede que el presidente no aprobó dicha ley. Entonces emitió lo que vimos anteriormente expuesto por los compañeros, el veto presidencial, el cual hace alusión a la negación de la sanción del proyecto o proposición de ley sometido por el Poder Legislativo al presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, mandan la ley para ser aprobada por el legislativo niega la ley, o sea, no la aprueba, presenta una nueva propuesta de ley al presidente y el presidente no la aprueba tampoco. Entonces sucede el veto presidencial. Dice el presidente no a esa ley. Entonces aquí es donde entra la Corte Suprema de Justicia, en específico la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque como leímos anteriormente, la Sala es la encargada de resolver las controversias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entre sus funciones, esa es una de ellas. Entonces entra a la Corte por medio de la Sala de lo Constitucional y la Sala, al no estar de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo, por medio de la Sala de lo Constitucional, la cual analiza la Constitución. Entonces, ven, bueno, esta es la ley del Ejecutivo y esta es la ley que quiere el Legislativo. Analizamos la Constitución, dice la Sala de lo Constitucional, y ellos dictan el veredicto final acerca de la iniciativa de ley propuesta. Y esta será la decisión que se va a tomar y será irrevocable. Hasta aquí mi presentación, hasta aquí mi explicación del proceso de cómo se interviene el Poder Judicial por medio de la Sala de lo Constitucional, y los dejo con una frase de Aristóteles: es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. Este es Aristóteles y pues muchas gracias a todos por su atención y bendiciones. Muy bien, ahí me pasa el dominio como hospedador, Diego, porfa. Okay. Hemos concluido con la ponencia de los 5 grupos y
así en términos generales, sí me ha parecido muy bien todo lo que se ha hecho. Les felicito a todos y a todas por el esfuerzo, ¿verdad? De investigar, de armar las diapositivas, de exponer. Lick, perdón que lo interrumpa, Lick. Sí. El anfitrión es Rebeca. Rebeca, pásenme por favor el dominio. Aquí estoy. Es la anfitriona, dicen, pásenme por favor el dominio. Ok. Les voy a pedir que abramos las camaritas. Vamos cerrando ya, por favor. Ya casi terminamos, un minuto más y terminamos. Ok. Estamos grabando también y esto lo pasamos al decanato. Ok, gracias. En términos generales les decía de que todo está muy bien. Hemos aprendido a través de la investigación que ustedes han hecho cómo es que se forma una ley. Por ejemplo, vamos a seguir hablando con ustedes sobre la ley tributaria, por ejemplo, de derecho mercantil, que es una ley que ustedes van a ocupar bastante en el desarrollo de sus labores profesionales. Y ahí vamos a ver el Código de Comercio, vamos a ver el Código Mercantil, que son leyes que ustedes van a usar, el Código de Trabajo, que son leyes que hablan acerca de la relación patrono-laboral. Ahora, todas esas leyes que estoy hablando pasaron por este proceso. Presentaron la iniciativa para hacer el Código Tributario, por ejemplo, o el Código Mercantil, que es una ley. La Asamblea la recibe, se la mandan a la comisión. Luego la comisión ve que todo está bien, ya han de haber hecho algunas sus enmiendas por ahí. Y ya lo pasan al pleno de la asamblea aprueba. Entonces ya la ley ya fue aprobada por la asamblea y de ahí pasa donde el presidente de la república, y el presidente de la república la revisa para ver si no hay alguna inconstitucionalidad, es decir, que riña en contra de la Constitución o de leyes también nacionales o con otros cuerpos de leyes. Y ahí ustedes hablaban del veto. Es cuando el presidente dice no la voy a aprobar. Entonces se regresa a la asamblea la ley y ahí con las 2/3 partes la asamblea podría ser que la ratifique. Y si eso lo ratifica, entonces lo que hablaba hace un momento el compañero Diego, que entonces la ley se va para la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer órgano del Estado. Hemos estado hablando de los legisladores, que es el órgano del Estado, el Ejecutivo con el presidente, que es el órgano ejecutivo, y la Corte. Cuando hay controversia entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, es decir, entre el presidente y asamblea, entonces la ley es enviada a la Corte Suprema de Justicia para que ellos, que son los profesionales del derecho, decidan o resuelvan si le dan la razón al presidente o a la asamblea. Eso es lo que sucede. Pero si en un caso la ley, el Código Mercantil, por ejemplo, lo revisa el presidente y ve que está bien, entonces no hay ningún problema. Él lo sanciona. La palabra sancionar es autorizar, crear, darle paso a la ley, aceptar la ley, y si eso sucede de que el presidente sanciona, es decir, aprueba la ley, entonces hay que llevarla a publicar al diario oficial y a partir de su publicación comienza en vigencia la ley que se crea. Entonces todos estos son los pasitos que se dan para poder crear una ley. Y la dispensa de trámite, que también se habló de ella, es obviar todo este montón de pasos y de una vez, desde que entra la iniciativa, la estudian y la aprueban totalmente. Así que así es como se crean las leyes, y ahí están muchas leyes: ley de tránsito, el Código Penal, ley de familia,
ley de, por ejemplo, Código Civil, Mercantil, todas esas leyes han llevado este procedimiento. Bien, felicitarles entonces y vamos a ir dando ya por finalizada la clase, diciéndoles que el día jueves que nos toca clase es el laboratorio, es un recordatorio, ¿verdad? Entonces, ese día no vamos a tener la clase, la video clase, sino que ahí va a encontrar en la plataforma el día jueves el audio. Es un corto, porque al parecer la otra semana que viene ya son los parciales. No sé si ya investigaron qué fecha les toca. Yo creo que el día martes el parcial de ustedes, si mal no recuerdo. No sé si alguien sabe, me corrige. Lick, todavía no, bueno, en mi caso no sé, pero no podría pasar el examen como para jueves, en todo caso si es martes, porque martes tenemos examen de marketing algunos. Fíjense que como los programan en el decanato, averigüense ustedes. No tengo a la mano el programa. Mañana lo voy a revisar. Pero sí, no sé realmente qué día se los programan a ustedes. Tengo entendido de que siempre los programan cuando tenemos la clase, más tiempo de clase. Y en este caso es el día martes, que con ustedes tenemos más espacio de tiempo. Y el día jueves es pequeño el tiempito. Pero ahí revisen ustedes. Ahí yo me sujeto con relación al parcial, que creo que es la otra semana, con seguridad. Pero bien, antes de ello, para esta semana, solamente recordarles nuevamente que el jueves vamos a tener un laboratorio. ¿Ok? Entonces, a las 7 de la noche, a esa hora se habilitaría el parcial, el laboratorio de ustedes de este jueves para que puedan desarrollarlo. Van a venir como 15 preguntas. Vamos a tener 1 minuto por cada pregunta. Les recomendaré que sean puntuales de entrar a las 7, porque si no ustedes mismos se van a dañar, porque el laboratorio dura 15 minutos y si ustedes entran a las 7:05, 7:10, entonces no van a tener suficiente espacio para realizar su examen. Si ustedes entran a las 7, van a tener los 15 minutos. Si entran a las 7:05, solo 10 minutos les van a quedar. Entonces ahí seamos puntuales para resolver el laboratorio. ¿Ok? Licenciado, si no hay alguna consulta, entonces dígame. Y en el caso del parcial, ¿cómo sería? ¿Siempre serían 15 preguntas o va a ser más? No leí muy bien. Que en el caso del parcial va a ser 15 preguntas o haría más. No, el parcial anda por unas 20 preguntas. Lo más, ¿no? Porque andamos entre 15 y 20 por ahí. Más o menos, no más. Y recuerden que lo que yo pongo en el parcial es lo que hemos visto en clase. Ustedes pueden leer las diapositivas. Por ejemplo, este tema que ustedes mismos acaban de exponer, estúdienlo también. Esto ya queda grabado prácticamente en la plataforma para que ustedes puedan estarlo nuevamente revisando, escuchando las clases. Y los exámenes que yo hago son precisamente de lo que hemos visto en clase. Sencillos, sin cáscaras y tantas cosas de esas. Lo importante es que usted vaya respondiendo ahí lo que realmente se ha enseñado. Ese es el objetivo. Y respondan así con mucho, por favor, mucho cuidado, ¿verdad? Ok. Si no hay más preguntas, jóvenes, muchas gracias. Y pasen feliz noche. Buenas noches. Y el jueves, buenas noches, en el laboratorio a las 7. Muchas gracias, Lick. A sus órdenes. Buenas noches. Licenciado. Licenciado, todavía está ahí. Hola, hola. Oh, hola, hola, licenciado. Disculpe, solo una pregunta. Es que
fíjese que, ¿sí me escucha? Hola, ¿me escucha? Lick. ¿Sí me puede escuchar? No, mejor le escribo, Lick, en el aula.